Mujercitas, capítulo 4. Cargas. ¡Ay! ¡Qué pesado es tener volver a levantar nuestras cargas y continuar marchando! Suspiró Meg la mañana siguiente al día del baile. Había terminado las vacaciones y aquella semana de diversión resultaba contraproducente, teniendo que reanudar su trabajo que nunca le había gustado. Me agradaría que todo el año fuera Navidad, respondió Jo con un bostezo de desaliento. No nos divertiremos ni la mitad que ahora, pero resulta tan agradable tener cenas especiales, recibir ramas de flores, ir a fiestas, volver a casa en coche, y leer y descansar y no hacer nada. Eso sí, que es vivir como la gente rica, y siempre envidiado a los jóvenes que lo pueden hacer. Me gusta tanto el lujo, díjome, tratando de decidir cuál de los dos trajes viejos tenía delante lo estaba menos. Bueno, mira, como nosotros no lo podemos tener, pero creo que vale más que nos lamentemos. Ya conoces el viejo adagio árabe: si tus males tienen remedio, ¿por qué te quejas? Y si no tienen, ¿para qué? Sigamos nuestro camino y resignadas y alegres, y así nos resultará menos pesado. Tía Match es para mí una gran carga, pero estoy segura de que cuando haya aprendido a soportarlo sin quejarme me resultará sumamente liviano. Esta idea preocupó por un momento a Jo, que terminó poniéndose de buen humor. Mas sin embargo no se animó, ya que su carga consistía en 4 niños mimados parecía más pesada que nunca. Por ello no tuvo ni siquiera humor para acicalarse con el cuidado que le era habitual. ¿Para qué iba a molestarse en la iglesia bien cuando nadie la veía, sino esos chiquillos, y a nadie le preocupaba que fuera bonita o fea? Murmuró cerrándolo de un golpe el cajón de la cómoda. Tendré que luchar y trabajar todos los días de mi vida, con solo algún ratito de diversión de vez en cuando, y a ser vieja y gruñona sin disfrutar nada porque soy pobre. ¡Ay! ¡Qué desgracia más grande! En este estado de ánimo bajó Meg al comedor con un aspecto preocupado y un humor de perros. Todos estaban desazonadas y dispuestas a lamentarse. Beth tenía cajea y se había echado en el sofá tratando de consolarse con la gata y los 3 gatitos. Amy estaba nerviosa porque no sabía sus lecciones y no podía encontrar sus chanclos. Jo silbaba sin parar y hacía un ruido infernal, moviendo cosas de un lado a otro mientras se arreglaba. La señora más que ocupada en terminar una carta que debía salir inmediatamente, y Ana se mostraba terriblemente gruñona por haber trastornado, lo que le sentaba muy mal. Somos la familia del peor humor que existe, gritó, perdiendo la paciencia al volcar el tintero, romper los cordones de sus botas y aplastar un sombrero sobre el que se había sentado. Y tú la más malograda de todas, respondió a mí, borrando la suma equivocada que acaba de hacer con la lágrima que había caído sobre la pizarra. Mira, Beth, si no encierras esos gatos en la bodega, los voy a ahogar, exclamó Mary irritada, tratando de deshacerse de uno de los gatitos que se le había enganchado en el cabello. Jo rompió una cajara. Mary regañó, Mary imploró, y Amy sollozó con profundos suspiros porque no podía acordarse de cuánto era 9 por 12. Niñas, callad un minuto, por favor. Tengo que echar esta carta al correo, ahora mismo, y me confundís con vuestros discursos, gritó la señora Más, borrando una equivocación que acaba de cometer. Hubo un momento de silencio interrumpido por Ana, que entró precipitadamente y salió de igual manera después de haber dejado sobre la mesa algunos pasteles de manzana. Estos pasteles eran una verdadera institución de la familia, y las chicas los llamaban manguitos, porque con ellos se calentaban sus manos en las mañanas frías. Ana, por muy ocupada de malhumorada que estuviera, nunca olvidaba prepararlos, porque el camino era largo y las muchachas nunca tomaban otra cosa para desayunar, volviendo rara vez a casa antes de las 2. Que cuides tus gatos y se te quite el dolor de cabeza, Beth. Ayer, mamá, estamos hechas unos diablos esta mañana, pero cuando volvamos seremos unos ángeles. Vámonos, Ben. Y Jo empezó a andar, lamentando que los peregrinos nunca marchase como era debido. Antes de doblar la esquina, como de costumbre, volvieron la cabeza para decir adiós a su mamá, que le sonreía desde la ventana. Estaba tan habitual a dar ese saludo que sin él pasaban el día inquietas. Aquella última sonrisa matinal les hacía el efecto de un rayo de sol. Si mamá nos amenaza con el puño, en lugar de mandarnos un beso, nos estaríamos bien empleados, porque jamás se ha visto hijas más ingratas que nosotras.
Dijo que tomaba una penitencia para sus faltas de caminos llenos de barro y la crudeza de la temperatura. No emplees esas expresiones, díjome. Me gustan las palabras fuertes y con sentido. Le puso Jo sujetando el sombrero y el viento amenazaba llevárselo. Lleva tú lo que quieras, pero yo no me tengo que ir por desagradable cita si ni consiento que me lo diga, le puso Meg. Tú eres una persona constantemente enojada y descontenta, porque no puedes disfrutar de todo el lujo que quisieras. Pobrecita, espera hasta que yo haga mi fortuna, y tendrás el coche, helados, zapatos, de taconarte, flores y hasta muchachos rubios que bailen contigo. ¡Qué ridícula eres, Jo!, contestó Meg riéndose de aquellas tonterías. Afortunadamente yo sobrellevo la vida con más conformidad, pues si no, aviadas estaríamos. Gracias a Dios, siempre encuentro algún divertido que me dé ánimos, así que no te lamentes y va más y vuelve contenta a casa. Jo dio a su hermano una caricia palmar en la espalda y se separaron, tomando cada uno su camino con pastelito caliente muy apretado en la mano y tratando de sentirse alegres a pesar del tiempo que duro trabajo y de sus jóvenes insatisfacciones de hacer. Cuando el señor más perdió su fortuna, tratando de ayudar a un amigo, las dos hijas mayores le rogaron que le permitiese hacer algo para no ser una carga en la casa, y sus padres se accedieron a ello creyendo que nunca era demasiado pronto para cultivar la velocidad y la independencia. Ella colocó como institutriz y se sentía rica con su pequeño sueldo. Como ella decía, era aficionada al lujo y su mayor pena era ser pobre, lo que encontraba más duro que soportar que sus hermanas, porque recordaba los tiempos en que habitaban una casa holgada y en que la vida era motivo de bienestar y placer. Preocupaba no ser envidiosa ni descontenta, pero era natural que, siendo como era joven, deseaba tener cosas bonitas y amigos alegres, diversiones y todo lo que hace feliz a los jóvenes. En casa de los Key veía diariamente lo que tanto deseaba, pues las hermanas mayores de los niños de que tenía a su cargo acababan de ser presentadas en la sociedad. Ella podía mirar sus bonitos trajes de baile, los hermosos ramos de flores que les mandaban, oyéndoles hablar de animadamente de conciertos, de presentaciones teatrales, paseos y toda clase de diversiones, observando además cómo gastaban en banquetales un dinero que para ella le hubiera sido de muchísima utilidad. Parca lamentarse en la injusticia que notaba la hacía mostrarse arisca y con todo el mundo. Aún no había aprendido lo rica que era cuando las bendiciones de su madre que le daba cada mañana. José puso al servicio de la tía Marx, que estaba coja y necesitaba de una persona activa que la cuidase. La anciana señora, que no tenía hijos, se había ofrecido a los Marx cuando sobrevinieron sus dificultades para adoptar a una de sus muchachas, ofendiéndose mucho cuando los padres rechazaron la oferta. No faltaron amigos que le dijeran al matrimonio que había perdido una buena probabilidad de ser recordados en el testamento de la rica anciana, pero ellos se limitaron a contestar: ni por todo el oro del mundo daremos a ninguna de nuestras hijas. Ricos o pobres, viviremos todos juntos y seremos felices. Por algún tiempo la anciana señora no quiso ni saludarlos, pero al encontrar un día a Joko en casa de una amiga le agradó tanto sus maneras bruscas y su alegre cara que se propuso tomarlo como señorita de compañía. Esta determinada no sedujo a Jo porque hubo de aceptar la falta de otra cosa mejor, y cuando la mayor sorpresa de cuantos la conocían se extendió mirablemente su irascible parienta. De vez en cuando tenía alguna discusión y hasta en oportunidad José marchó a casa diciendo que no podía soportarlo más, pero siempre la tía Marx calmase pronto y arreglaba el asunto, mandándola a buscar con tanta insistencia que la joven no tenía más remedio que volver. Además que aunque no quisiera declarar, en su fuero interno había afecto hacia la turbulenta señora. Lo que verdaderamente atraía a Jo en aquella mansión era una gran biblioteca de grandes y hermosos libros de viejos que estaban abandonados en polvo a arañas desde la muerte del tío Match. Jo se acordaba de aquel simpático viejecito sumamente bondadoso que le permitía edificar puentes y construir ferrocarriles con sus diccionarios, contándole además historias acerca de las ilustraciones que había en sus libros y hasta comparando los caramelos cuando lo encontraba en la calle. Y aquella habitación oscura y cubierta de polvo con unos bustos que parecían mirarla desde lo más alto de los estantes, unas butacas bien cómodas, unas esferas y sobre todo aquella gran cantidad de libros, entre los cuales se podía escogerlo a gusto de todos. Hacía de biblioteca un verdadero paraíso para Jo, que cuando se hallaba en ella era totalmente feliz. Tan pronto como la tía más se echaba a dormir su siesta o recibía una visita,
Jo corría en su refugio y acurrucada en la butaca grande devoraba poesías, novelas, historias, biografías, viajes, etc., como un relato de biblioteca. Pero desgraciadamente, como no había felicidad, esta duraba poco. Apenas llegaba a la parte interesante de la historia, el poema o biografía, una voz chillona gritaba ¡Jo! ¡Jo! Y tenía que abandonar su paraíso para ir a lavar el perro, devanar la lana o leer por horas enteras a la sombra de Bersam. La misión de Jo era hacer algo extraordinario. Lo que fuese ella no podía decirlo, pero dejaba el tiempo que se descubriera, y entre tanto su afición mayor era no poder leer, correr, montar a caballo, tanto como deseaba. Su genio vivo de su lengua aguda y su espíritu inquieto le hacía encontrarse metida frecuentemente en dificultades, resultando su vida llena de una serie de altibajos, a la vez cómicos y patéticos. Afortunadamente, la disciplina que encontró en casa de la tía Marcia era la que mejor que podía convenir. La idea de trabajar para ganar su vida, aunque solo no le bastara para sostenerse, le hacía feliz a pesar del constante jo. Beth era demasiado tímida para ir al colegio. Lo había intentado, pero como sufría tanto, sus padres desistieron y estudió en casa bajo la dirección de su padre. A pesar de haberse marchado la señora marcha a la guerra y que la mamá ocupada en sus quehaceres no podía atenderla. Ella seguía estudiando sola, esforzando por aprender a educarse. Ella seguía y la mejor posible. Sumamente hogareña, ayudaba a Ana a tener todo arreglado, confortable para solas de las que trabajaban, sin esperar por ello más recompensa que la de ser querida. En esta forma pasaba días largos y tranquilos, aunque nunca inactiva o solitaria, porque su pequeño mundo estaba poblado de amigos imaginarios y ella era por naturaleza una abeja industriosa. Tenía 6 muñecas a la vez que vestía cada mañana porque era todavía una niña y mantenía sus juguetes de predilectos. Entre aquellas muñecas no había ninguna sana, todos habían sido desechados por sus hermanas mayores, pero ella los adoptó dispensables extraordinaria cariño, probablemente por la misma razón que eran viejas. Todas eran atendidas sin una palabra brusca, sin un golpe, sin que un alfiler se clavara en su cuerpo. Las alimentaba, vestía y acariciaba con incansable afecto. Entre los que tenía era un hospital de muñecas, organizado por ella para atenderlas mejor. Se encontraba unos restos de algo que fuese muñeca, que Jo había, después de haberlo maltratado mucho, había abandonado. Rescatada por Beth, le puso una bonita gorra y la envolvió totalmente en una manta para disimular la ausencia de los brazos y piernas, agudizando a esta enferma crónica la mejor cama que disponía. Las tensiones que representaban eran verdaderamente conmovedoras, aun cuando moviera la risa. Le traía flores, la sacaban a tomar aire, la arrullaba con canciones de cuna y les narraba cuentos, y nunca se iba a acostar sin antes besar su carita sucia y murmurar cariñosamente: «¿Qué pases una buena noche, pobrecita mía?». Tenía ver sus penas como las otras hermanas, y no siendo un ángel, sino una muchacha muy sensible. A menudo lloraba algunas lágrimas, como decía Jo, porque no podía tomar lecciones de música ni disponer de un buen piano. Amaba la música con verdadera ilusión y por ello se esforzaba en aprender, y tocaba con tanta paciencia el viejo y desafinado piano, que hubiera parecido natural que alguien no por adulir a la tía más, le hubiera ayudado, pero no lo hizo. Y nadie veía tampoco las lágrimas que Beth dejaba caer sobre las amarillas teclas cuando estaba sola, y aquellas no querían sonar bien. Mientras trabajaba, cantaba como una alondrada y no alegaba nunca canciones para dejar de tocar cuando se lo pedían su padre o sus hermanas. Día a día se decía a sí misma, llena de esperanza: «Sé que lo lograré, aprender música si soy buena y aplicada». En el mundo hay muchísimas Beth tímidas y tranquilas que no salen de su rincón hasta que se les requieren, y viven con los demás tan alegremente que nadie se da cuenta de los sacrificios que hacen, hasta que la hormiguita deja de cantar y desaparece el dulce rayo del sol, dejando tras sí el silencio y la sombra. Si alguien hubiera preguntado a Amy cuál era su pena mayor, habría respondido rápidamente: «Mi nariz». Cuando era niña de pecho, Jo la había dejado caer accidentalmente en el cajón del carbón, y Amy insistía que esa caída le había estropeado para siempre. Era una nariz chata que por mucho que hiciera no podía lograr que presentara un perfil elegante. Nadie salvo ella hacía caso de este defecto.
Pero Amy, que sentía enormemente no tener una raíz del corte griego, dibujaba horas enteras caricias perfectas para consolarse. El pequeño Rafael, como la llamaban sus hermanas, tenía verdadera disposición para el dibujo. Nunca era tan feliz como cuando copiaba flores, dibujaba aves, ilustraba cuentos. Sus maestras se quejaban porque en lugar de hacer sus operaciones de aritmética, se llenaba la pizarra de dibujos de animales, las páginas en blanco de sus alas. Estaba atiborrada de copias y caricaturas de la más aguda intención. Aprendía sus lecciones tan bien como era posible, aunque tenía un buen comportamiento en la clase. A su simpatía hacía que fuera muy querida por sus compañeras y maestras. Era muy admirada por su distinción y porque además de dibujar podía tocar 12 piezas de música, hacer el archillo y leer frases sin pronunciar mal más de las 2/3 partes de las palabras. Tenía a mí una manera tan lastimosa de decir cuánto papá era rico, hacíamos esto o aquellas cosas, que como veía cualquiera, sobre todo sus palabras escogidas y además elegantes. Los muchos mimos que todos le daban la habían colocado en camino de estropearse, pues como resultaba crecían sus pequeñas vanidades y su egoísmo. Sin embargo, una cosa se vía de freno a este desvarío. Se veía forzada a utilizar vestidos que desechaba su prima Florence, que tenía muy mal gusto para vestir. Aunque la ropa era de buena calidad, se le dejaba como muy poco uso. A mí lamentaba mucho tener que ponerse trajes que no le iban bien, delantales chillones y sombreros llamativos, sobre todo este invierno. A mí sufría extrañamente porque estaba obligado a usar un vestido morado, oscuro, con lunares amarillos y sin adornos. Mi único consuelo, decía Amel con lágrimas en los ojos, es que mamá no hace lo que la madre de María Mark, que la cose pliegues en el vestido cada vez que se porta mal. Créame que resulta verdaderamente horrible, porque algunas veces es de modo que a fuerzas de pliegues le falta para las rodillas y no puedo ir al colegio. Cuando pienso en esa desgraciación, creo que puedo resignarme hasta con mi nariz chata y el vestido morado oscuro con lunares amarillos. Mel era la confidente y la consejera de Amy, así como Hawk por paradoja de la era de Dulce de Beth. Solo a Hawk contaba la niña tímida sus pensamientos y a su vez ejercía una gran influencia sobre su hermana mayor. Las dos hermanas mayores estaban muy unidas, pero ambas habían tomado su cargo a una de las pequeñas y la cuidaban a manera jugando a que eran mamás. ¿Tienen alguna de vosotras algo que contar? ¿Ha pasado un día tan triste y aburrido que estoy verdaderamente ansiosa por alguna distracción? Díjome cuando se sentaron a coser todas juntas aquella noche. Hoy me ha ocurrido una cosa muy graciosa con la tía y os la voy a contar. Dijo Jo, a quien le gustaba mucho referir los incidentes de su vida. Estaba yo leyendo ese interminable mensaje con la tonadilla de que siempre hago para que la tía se duerma pronto y entonces poder leer un libro de mi gusto. Cuando me entró a mí también el sueño y di el tan boceto que ella me preguntó qué quería decir, abriendo tanto la boca como que si fuera a tragar el libro. Ojalá pudiera hacerlo y acabar con una vez, dijo tratando de no ser insolente. Entonces no me echó un largo sermón sobre mis defectos y me dijo que reflexionaba sobre ellos mientras ella dormía un poco. Como siempre, tanto en despertar, en cuanto empezó a dar cabezazos como un dardo grande, saqué de mi bolsillo el vicario de Wakefield y me puse a leerlo, con un ojo en el libro y otro en la tía. Me entusiasmé tanto con la lectura que cuando llegué al pasaje donde todos caían al agua me olvidé de las circunstancias en que estaba y solté una carcajada. Se despertó la tía y como la siesta la pone de buen humor, me dijo que leyera un poco en voz alta, para saber qué figura de lectura era la que prefería yo en línea de este tipo pensando. Leí lo mejor que pude y la tía me gustó, aunque solamente le dijo: no entiendo de qué trata lo que has leído. Creo que es mejor que comiences desde el principio, niña. Debería procurar darle a la altura del mayor interés posible. Hasta tuve la picardía de pararme en los pasajes más emocionantes y preguntarle nuevamente: ¿no le estoy descansando, tía? ¿Quiere que lo deje? La tía, mirándome como se ve a través de sus gafas, dijo el mismo tipo que levantaba la calceta que se le había caído al suelo: Termine el capítulo y no sea impertinente, señorita. ¿Reconoció que le gustaba?, preguntó Meg. No, eso no, pero
Juega tranquilo al viejo Belsan. Cuando, después de despedirme, regresé esa tarde para buscar los guantes que había olvidado, me encontré tan embebida en la lectura del vicario de Waukefei que no me dio reír mientras bailaba de gusto en el vestíbulo al pensar en la perspectiva que hay para los próximos días. ¡Qué vida tan agradable podía tener si quisiese! Y no es que la envidie por su dinero, porque después de todo los ricos también tienen tantas venas como los pobres. Eso me recuerda, díjome, que yo también tengo algo que contaros. No es tan divertido como lo que lo dejó, pero ha hecho pensar mucho mientras volvía a casa. Hoy en la casa de los Kirby estaban todos muy agitados, y una de las niñas me dijo que su hermano mayor había hecho algo muy malo, y su padre lo había echado de la casa. Oí llorar a la señora y hablar muy fuerte al señor, y Grace y ella, al pasar a mi lado, volvieron la cara para que no nos viesen los encarnados que tenían los ojos. No les pregunté nada, pero les tuve mucha lástima. Estoy muy contenta de no tener hermanos que deshonren a la familia. Me parece que estar deshonrando en el colegio es algo mucho peor que cualquier otra cosa que por ahí pueden hacer los chicos malos, dijo a mí, meneando la cabeza como que si tuviera una experiencia de la vida. Hoy fui Susie Parkins al colegio con una sortija tan preciosa que hubiera dado cualquier cosa porque fuera mía. Pues muy bien, imaginaos lo que se le ocurrió otra cosa más que dibujar al profesor con una nariz enorme, una joroba y pronunciando las siguientes palabras, señoritas, que las veo. De pronto, cuando todos nos reíamos al no poder, se dio cuenta el profesor y pidió a Susie que le mostrase la pizarra. Y ella se quedó tan asustada que no sabía qué hacer, pero por fin se la llevó. ¿Y qué piensas que hizo él? Lo tomó de una oreja, la condujo hasta la tarima donde se recita y sin decir otra palabra la tuvo allí media hora con la pizarra en la mano para que todas la viésemos. ¿Cómo se reían las chicas al ver la caricatura? ¿No? Dijo Betty. Reírse, ni una sola. Todas permanecieron calladas y Susie lloró hasta no más poder más. Por mi parte, esos garitos que dejé de envidiarla, pues comprendí que aunque tuviera muchas sortijas hermosas, no hubiera podido soportar una vergüenza igual. Dicho esto, Amy continuó su trabajo orgullosa de su virtud de haber construido un párrafo perfecto como el que acababa de decir, de pronunciar. Pues yo vi en esta mañana una cosa que me gustó mucho y que no la recordé momentos antes. Dijo Betty al tiempo de que arreglaba algunas cosas al cesto de costura. Cuando fui a comprar las ostras que me había encargado Ana, estaba el señor Lawrence en la pescadería, pero no me vio porque me quedé oculta detrás de un barril y él estaba muy ocupado hablando con el señor Curtis. Mientras hablaban de que hubo una señora con un cubo y estropajo, preguntó el pescador si quería que le fregara el piso a cambio de un poco de pescado. Pues no tenía trabajo y tampoco nada que dar a comer a sus hijos. El pescadero, que estaba muy ocupado y de mal humor, contestó enfadado que no. Y ya se marchaba la pobre mujer, hambrienta y triste, como el señor Lawrence alcanzó con su bastón de los mayores pescados y se lo dio. Por un momento ella quedó tan sorprendida que no podía pronunciar una palabra, pero después gozosa lo tomó y empezó a dar gracias y más gracias al anciano mientras que éste le decía: vaya y sallo. ¿Verdad que fue una gran obra que lo que hizo el señor Lawrence? Después de comentar durante un buen rato los sucesos contados, pidieron a su vez que se refiriese a ella alguno. Tras un momento de reflexión, la señora más dijo gravemente: esta tarde, mientras cortaba chaquetas para nuestros soldados, me sentí muy inquieta pensando en papá, en las horas desamparadas que nos sentiríamos si le ocurriese algo malo. No debía haberme preocupado tanto por estos pensamientos, pero no lo pude evitar, hasta que llegó un viejecito para hacer un pedido. Como estaba cansado, se sentó cerca de mí y empezó a hablar. ¿Tiene usted hijos en la guerra?, le pregunté. Sí, señora. Tenía 4, pero 2 han muerto y otro está prisionero. Y hoy marcho a Washington para ver al restante, que está herido en el hospital. Me contestó lleno de sencillez. Mucho ha hecho usted para la patria, señor, le dije sintiendo el respeto en lugar de su compasión. Nada más hice lo que debía, señora. Iría yo mismo si pudiera servir para algo. Como no puedo, doy mis hijos y los doy de muy buena voluntad. Como hablaba con tanta sencillez, tanta serenidad y tan conforme, me sentía avergonzada de mí misma, de la preocupación que momentos antes había tenido. Yo solo había dado un nombre y le consideraba demasiado, mientras que él había dado 4 y se sentía satisfecho cumplido con lo que consideraba.
su deber. Además, yo os tengo a vosotros en casa para consolarlo, mientras que él no le queda más que un solo hijo y ese herido y allá lejos, esperando tal vez a dar el último adiós. Me sentí tan rico y feliz pensando en lo que poseía y que prepararé un buen viejo, le preparé al buen viejo un paquete de cosas y le di algún dinero y además impresivas gracias por la lección que me acaba de dar. Cuénteme otra cosa, otra historia, mamá. Otra que tengo su madeja. Me complace mucho pensar en ellas, pero después siguen con verdaderas y no hicieron ningún sermón, dijo Jo después de un momento de silencio. La señora más sonrió y comenzó enseguida porque hacía muchos años que contaba historias a aquel auditorio y sabía cómo darle a gusto. Había una vez 4 muchachas que disponían de lo suficiente para comer, vestir, así como de comidas placeres de buenos amigos, y venir los padres, quien las amaba, a pesar de lo cual no estaban contestas. Al escuchar esto, los oyentes cambiaron furtivas miradas y se pusieron a coser lo más prisa que podían. Estas muchachas, sin embargo, deseaban ser buenas y hasta formulaban a tal fin magníficos propósitos de que después no cumplían. A menudo pasaban el tiempo diciendo, si tuviéramos eso, o si pudiéramos hacer aquello. Olvidaron las cosas que poseen en cuanto podían hacer. En una oportunidad preguntaron a la vieja qué deberían hacer para ser felices y ella le contestó, cuando os estéis descontentas, pensad en las cosas que tenéis y ser agradecidas. En este momento, Jo levantó la cabeza como que si fuera a hablar, pero cayó en la torre que la historia aún no había terminado. Las muchachas, que eran muy razonables y juiciosas, decidieron seguir el consejo de la vieja y quedaron gratamente sorprendidas al ver la cantidad que disponían. Una descubrió que el dinero no podía evitar la vergüenza y el dolor. También entraron en las casas de ricos. Otra, que aunque pobre era mucho más feliz con su juventud, su salud y su alegría que cierta señora anciana y achacosa que no podía disfrutar las comodidades de que dueña. La tercera, que aún siendo desagradable al ayudar a hacer la comida, lo era mucho más tener que pedir una limosna. Y la cuarta, que las sortijas hermosas no valen tanto como una buena conducta. Convencidas de esta razón de sus descubrimientos, convinieron en dejar de quejarse, gozar de las cosas que tenían y tratar de merecerlas, no fuese que le perdiesen en lugar de haberlas aumentado. Y me parece que nunca más se arrepintieron de haber seguido el acertado consejo de la vieja. Vamos, mamá, que tiene usted una habilidad para convertir nuestros cuentos contra nosotras mismas y darnos un sermón en lugar de una historia, exclamó Meg. A mí me gustan esa clase de sermones, son iguales a los que nos contaba papá, dijo Meg pensativa, arreglando las hojas de Jo. Yo, aunque no me quejo de la mitad de vosotras, todavía voy a tener más cuidado en no hacerlo, pues la calle de Susan me ha servido de aviso, dijo Amy. Necesitamos esta lección y no lo olvidemos. Si alguna vez la hacemos tu mamá, dinos como la vieja Chloe en el tío Tom. Pensad en nuestras bendiciones, niñas, pensad en vuestras bendiciones. Manifestó Jo, que podía resistir la tentación de hacer un chiste a costa del sermón, aunque lo tomara tan en serio como los demás.